título del sermón es La angustia de Jacob. El tiempo es para el hermano. La paz del Señor sea con todos vosotros. Amén. Antes de entrar en el sermón, quiero anunciar que para el día 8 de noviembre nuestro hermano José Alvarado, el pulpit assistant de este día, el asistente del púlpito, va a tener su cumpleaños. Así que vamos a celebrarlo juntos en oración al Señor, agradeciendo porque el Señor le regala un año más de vida a nuestro hermano José Alvarado. También hay un joven, Francisco Abel Tum Mergildo, que ayer cumplió 17 años de edad. Es decir, prácticamente hoy está de cumpleaños todavía. Así que bienvenido nuestro hermano, es un joven. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Felicitaciones, el Señor te bendiga y que te conceda muchos años más de vida aquí en la iglesia. Y también el hermano, no colocó su nombre aquí, pero es oración por mi familia que está en Guatemala, de apellido Tum Meregildo. El hermano pide oración. El hermano se pone de pie, por favor. Ok. Ok. Bien, bienvenidos hermanos. Y Dios va a escuchar esas oraciones. Seguro que sí, para bendecir a esta familia. El mes y medio que estuve ausente, pasaron muchas cosas, pero entre otras, un feroz huracán azotó todo el estado de Florida y parte de Georgia. Fue algo fuerte, destruyó una población completa y las pérdidas fueron multimillonarias, en fin, un desastre completo. Todo esto no es más que la visión anticipada de lo que se avecina. Nos estamos acercando cada vez más rápido al desenlace de los eventos finales. Y hay una profecía en el libro de Jeremías, en el capítulo 30. Inquirid ahora, dice el versículo 6, y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esta profecía está todavía en el futuro. La tierra ha sido azotada por diferentes calamidades y los que han vivido esas experiencias saben lo que es la angustia de sentir que sus vidas están en serio peligro. La angustia es una experiencia de desesperación, especialmente por la impotencia que se siente ante los elementos catastróficos que están sobre uno y que no tenemos capacidad en nuestro poder para solucionarlos. Es allí donde se experimenta la angustia. Mi vida está en peligro, en serio riesgo, y yo no puedo evitarlo. Es decir, se escapa de mi control el solucionar ese problema. Es allí donde nos asalta ese sentimiento de miedo, de impotencia, de inquietud, porque no podemos
solucionarlo. Se escapa de nuestro control. Y nos llenamos de ese sentir donde el corazón se acelera rápidamente, sentimos que el pulso está volando y no sabemos qué hacer. La palabra utilizada en la Biblia es angustia. Y el profeta compara esa situación con la experiencia, según se me ha dicho, más fuerte en la vida del hombre, del ser humano: el parto en la mujer. Como hombre no puedo decir nada al respecto, pero las madres que están presentes saben lo que eso significa. Es un dolor como no hay otro. Y las mujeres se enorgullecen: ustedes no saben lo que es dar a luz. Ya, el profeta compara aquel tiempo de angustia con esa experiencia tan dolorosa del alumbramiento. Dice él: pregunten si el varón da a luz, si el hombre puede experimentar ese dolor, porque los he visto con sus manos en la cabeza, en el cuerpo, angustiados. Y se le da un nombre: el tiempo de angustia de Jacob. Para comprenderlo, tenemos que ubicarnos precisamente allí, en ese día cuando Jacob vivió esa experiencia. Vamos al libro de Génesis capítulo 32, los versículos 24 al 28. Dice como sigue: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob había huido de la casa de su padre porque su hermano Esaú había jurado matarle a la muerte de su padre. Había una sentencia de muerte sobre Jacob. Así que la madre, desesperada, recomendó a Jacob que se fuera a la casa de su hermano, a Labán, tío de Jacob, hasta que se solucionase el problema. Pasaron 20 años. Y Jacob había pagado con creces el engaño que había hecho a su padre y a su hermano. Todos conocen la historia. Le robó la bendición de la primogenitura que legalmente le correspondía a Esaú. Y Jacob lleva esa carga de conciencia: he mentido a mi padre, he engañado a mi padre. Era un delito grave, era un pecado realmente serio. Jacob lo sabía, Jacob lo sentía. Pero ahora, 20 años después, viene de regreso. Y cuando se acerca a Canaán, cuando ya han pasado el Éufrates, él envía una comisión de sus siervos con un buen regalo para su hermano, de modo que si acaso después de 20 años todavía quedasen
reminiscencias o recuerdos de aquellos malos momentos, Esaú se apaciguase con el tremendo regalo que le envió. Regresan los siervos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bueno, sí, nos encontramos con tu hermano. Y él viene a recibirte. Ah, qué bueno, viene a recibirme. Sí, pero no viene solo. Viene con 400 hombres armados. ¡Wow! Esta noticia fue devastadora para Jacob. 400 hombres armados representaban un verdadero ejército. Y él sí tenía numerosos siervos, pero ninguno de ellos era guerrero. Ninguno de ellos estaba preparado para el combate. Y por supuesto, era un número reducido. Esa noticia significaba: Esaú viene para vengarse. Esaú viene para acabar conmigo. Él viene a cumplir su juramento de muerte. Empezó la angustia de Jacob, la preocupación. Allí estaban sus 4 mujeres. Allí estaban sus hijos. Contando a Dina ya eran 12. Y sus siervos, sus ganados, lo que había ganado toda su vida, el fruto de su trabajo. Había sido engañado múltiples veces por su propio tío. Él engañó a su hermano y a su padre. Su propio tío lo engañó a él cantidad de veces. Allí está el fruto de sus lomos, sus hijos. Su amada Raquel, sus hijos. Todo lo que más amaba en esta tierra, ahora de pronto, en un momento, está para desaparecer. Jacob sabe que en sus manos no hay poder. Jacob sabe que materialmente no puede enfrentar a su hermano con 400 hombres armados. Él dispone a las familias, y se prepara para el encuentro con su hermano. Pero repito, sabe que ni con lo que él pueda hacer, ni con organizar un regalo adicional para su hermano, sabe que eso no le va a ayudar. Él sabe que existe una única salida, solo una solución: Dios. No tiene otra posibilidad. Las armas no tiene, hombres tampoco, poder no tiene, y tiempo se le acabó. Solo Dios le queda como recurso. Así que él se aparta, se va a solas para hablar con Dios. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que si Dios está con él, Esaú no puede hacer nada contra él. Ya lo había experimentado cuando Labán, su tío, salió en persecución de él, y cuando le alcanzó, el mismo Labán le confesó: si no fuera porque Dios se me apareció anoche en sueños, tú estarías destruido. Así que Jacob va a hablar con Dios porque tiene en su mente fresco el recuerdo de aquel momento cuando engañó a su padre, cuando engañó a su hermano, cuando mintió. Y él quiere tener la certeza de que Dios le perdonó ese pecado. Así que él busca a Dios no tanto para pedir protección, porque él está convencido que Dios lo protege. Ya lo ha demostrado con el caso de Labán. Pero
el problema de Esaú es diferente, porque él sabe que pecó contra su padre y pecó contra su hermano. Solo Dios puede perdonarle. Si él puede tener la certeza, la seguridad de que ha sido perdonado, Dios estará conmigo, Dios me va a librar, va a salvar a mis esposas, a mis hijos y a mis siervos, mi ganado. Pero si no, todo lo que tengo, todo lo que más amo, está muerto y yo también. Y allí a solas empieza a hablar con Dios. Una vez más confiesa su pecado. Una vez más vacía su corazón a los pies de Dios, a la planta de Dios. Abre su vida enteramente y sin reservas cuenta a Dios todo lo que hizo, todas las intenciones, los motivos. Sin reservas se vacía delante de Dios. Y de pronto siente que una mano se posa sobre su hombro. Se sobresalta creyendo que es un ladrón, que merodeaban por esos lugares, y empieza a luchar con el ángel, porque era un ángel. Esa es la historia, hermanos. Esa es la angustia de Jacob. Su angustia radicaba en ese punto. ¿Me ha perdonado Dios? Si Dios me perdona, no hay problema. Él necesitaba urgentemente la certeza del perdón de Dios. Muchas veces pasamos por alto los errores que cometemos y, bueno, lo tomamos a la ligera. Cada acto, hermanos, cada pecado que hemos cometido tiene repercusiones para el presente y para la eternidad. El arrepentimiento es la única vía como el hombre puede hallar salida a su condición. Jacob lo sabía y por eso buscó a Dios con toda su alma, con todo su corazón. A la mañana siguiente, pasó toda la noche, a la mañana siguiente obtuvo la certeza de que había sido perdonado. Por eso él dice, no te dejaré si no me bendices. Es el clamor de un alma desesperada, llena de angustia. Si tú me bendices, todo está resuelto. Pero si no, no hay solución. El espíritu de profecía nos dice en Patriarcas y Profetas, la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo, así ha dicho Jehová, hemos oído gritos de terror y espanto, no hay paz. Y que se han puesto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Así que el espíritu de profecía categóricamente coloca la experiencia de Jacob para el tiempo poco antes de la venida de Jesús. Sí, el pueblo de Dios va a verse sumido en una condición cada vez más crítica. Estamos viviendo en tiempos ya de por sí difíciles, hermanos. Ya hay países donde hay problemas muy serios. Ya hay países que tienen la ley dominical. Polonia, en Polonia se estableció oficialmente ley dominical. El domingo es día de reposo por ley en todo el país de Polonia. En la parte sur de Alemania hay ley dominical por completo. Aquí en Estados Unidos hay, al menos sé que en el estado que está al lado de Nueva York, New Jersey, hay condados donde hay ley dominical. ¿Sí? Pero todavía no es una ley completa, una ley federal aquí en Estados Unidos. Pero se está preparando el terreno.
Ayer, mientras veía por allí unos aparatos que necesitaba, la persona que me atendía me dijo: los tiempos están malos. Yo le dije: nunca ha habido un tiempo bueno en este mundo, siempre han habido tiempos malos. Todo el tiempo. Imagínense ustedes los que vivieron durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Eso era verdaderamente difícil. Y entonces le hablé de Venezuela, un país en crisis. ¿Y qué diremos de esa avalancha de gente que viene hacia los Estados Unidos, esa caravana que ahora anda por México? Esa gente tiene verdaderas dificultades, aunque sabemos que detrás de eso hay maniobras políticas. El mundo está hundiéndose cada vez más en una situación crítica, desesperada. El mundo está angustiado, hermanos. ¿Y cuál es la salida? El mundo no tiene salida. Pero el pueblo de Dios que vive en esta tierra tiene que sentir el peso de esa situación, porque la crisis va a ir en aumento. No esperemos tiempos mejores. Me acuerdo que cuando estudiaba hebreo, el profesor me preguntó, era practicando en hebreo: ¿qué dices tú de la situación de este país, Venezuela? Yo le dije: ¿tiene solución? Yo le dije: no. La situación en este país va a ir de mal en peor. Y entonces él dijo: Naftali kemonaví. Eso significa, Neftalí es como un profeta. Sí, allí está. Y lo que estoy diciendo no es porque sea profeta, ya está profetizado. Vienen tiempos difíciles, graves para este país y para todo el mundo. Pero la gran dificultad viene cuando se establezca la ley dominical. Dice nuestra elevada vocación, del Espíritu de Profecía leemos: sucesos extraordinarios han de ocurrir pronto en el mundo. El fin de todas las cosas está cercano. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor, y que los amenazará con castigos y aún la muerte si no observan el primer día como día de reposo. Esto es lo que tenemos ahora de inmediato. Una ley dominical severa, rígida, que obligue a guardar el domingo. Profetas y Reyes. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento. Y al fin, un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Y allí vamos a ver cómo la profecía revela lo que va a acontecer. Versículos 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cuando comiencen a caer las plagas sobre la tierra, la angustia y la desesperación de los habitantes del planeta llegará a su punto culminante. Imagínense, las aguas se convierten en sangre, hay una crisis por el agua. La gente ya no pensará en combustible, no pensará en nada más, sino dónde conseguir agua para tomar. El calor insoportable, porque el sol quemará a los hombres.
no hay agua y un calor insoportable. Una llaga maligna, sumamente dolorosa, para la cual no existe antibiótico de ningún tipo. Hermanos, los seres humanos están creando su propia ruina, porque ahora con el abuso de los antibióticos literalmente existen bacterias que son totalmente resistentes a cualquier tipo de antibiótico. Ya existen. Y no solo eso, los laboratorios del poder de los Estados Unidos y de otras potencias han creado virus y bacterias resistentes a cualquier vacuna o antibiótico, que las tienen como armas biológicas. Lo que va a ocurrir cuando salga esa plaga mala y dañosa es algo espantoso y terrible. El mundo, hermanos, clamará, gritará de la angustia, del dolor, pero el pueblo de Dios estará protegido. Pero todavía no le llega la hora. Las plagas avanzan con su terrible caos, calamidad, dolor, y entonces los grandes líderes religiosos van a poner sus vistas sobre los que han mantenido una posición firme en contra del domingo y a favor del cuarto mandamiento del sábado. Entonces se va a crear este grupo tripartita, este trío de representantes, para ir a los grandes de la tierra, a los líderes políticos. Porque hasta ahora la constitución de la mayoría de los países garantiza la vida, el bienestar y la protección de sus ciudadanos. Especialmente la constitución de los Estados Unidos. Bien, los representantes de la bestia. ¿Quién es la bestia en este caso? El sistema católico romano, el papado. ¿Quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata. ¿Y el tercero quién es? Porque se nos dice: de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta y de la boca del dragón. ¿A quién representa en este caso el dragón? El espiritismo. Muy bien. Sí. Entonces se van a crear 3 grupos representantes de esos 3 grandes poderes: el espiritismo, el papado y el protestantismo, para presentar una demanda a los gobiernos que todavía respetan, de cierta manera, el derecho a la vida de sus ciudadanos. Y convencen efectivamente en Estados Unidos al Senado, a todo el cuerpo gubernamental, para que sí, por el bien de la nación, por el bien del planeta, esa secta, ese grupo que se mantiene apegado a ese fanatismo del sábado, sea eliminado del planeta. Se produce entonces el decreto de muerte. El decreto de muerte se va a dictar durante la 6ª plaga. Es el resultado del trabajo de estos 3 representantes. No es uno, yo creo que es una comisión por cada parte, que vienen con argumentos convincentes, según su punto de vista, ante las autoridades terrenales. Y entonces, vistas las calamidades que está sufriendo todo el planeta, porque desde los países del Oriente hasta los países de Occidente, aquí en América, por todos lados el clamor es el mismo: estamos pereciendo. Hermanos, la gente va a morir literalmente, por cantidades que no tenemos ideas. Hay
una mortandad espantosa. No es solamente que lo sufre, la gente muere, pero sigue, la enfermedad avanza. El calor es insoportable, no en todos los lugares al mismo tiempo, de otra manera el planeta sucumbiría en su totalidad. Pero en los lugares donde ha habido mayor corrupción y pecado, donde ha habido mayor transgresión de la ley de Dios, allí se va a sentir con mayor fuerza. Se dicta un decreto. Todavía hay cierta tolerancia porque se coloca una fecha límite. El pedido de estos tres representantes es de una sola vez, pero los gobiernos con cierta tolerancia y por respeto todavía a la vida dicen, bueno, vamos a darle un margen de tiempo. ¿Qué diremos? 30 días. Si en 30 días no dejan el sábado para guardar el domingo, el mundo quedará libre para darles muerte. Porque es un pedido global. Hay que matar a esa secta y eliminar a esos enemigos de Dios, porque esos guardadores del sábado son los culpables. Ese es el clamor general. El pueblo de Dios en esos momentos están unos en las cárceles, otros están en los pequeños pueblos y otros están escondidos, pero se sabe de su existencia, se sabe dónde están. Algunos me han comentado, hermanos, hoy día no hay dónde esconderse porque todo está controlado, los satélites y todo ya te ubican donde estés, así que si tienes un celular, por allí te consiguen donde estés. Hay que ir pensando que habrá un tiempo cuando el celular será un enemigo. Bien, el punto es que se sabe dónde está el pueblo de Dios y los enemigos están allí listos para saltar como la bestia sobre su presa para aniquilarlos. Solo hay que darles la autorización legal para que lo hagan de inmediato. Y el pueblo lo sabe. El pueblo de Dios sabe que sus vidas están en peligro. Pero yo creo que no va a ser un mes, yo creo que va a ser menos el tiempo, 7 días. Desde manera de ver, porque la urgencia, el pedido es tan urgente que debe ser lo más rápido posible. Si en 7 días estos guardadores del sábado no dejan ese día para guardar el domingo, el mundo, la gente será dejada libre para matarlos. Hermanos, el problema de aniquilar a otro ya es un hecho. Recuerden el caso que pasó la semana pasada. Este hombre loco fue y mató a 12 judíos ancianos en su sinagoga. Solo por querer matarlos, porque eran judíos. Y los otros, no hace mucho tiempo atrás, otro que se metió en una iglesia mató 50. Y la historia sigue. Así que todo el que tiene un arma va a estar listo para abalanzarse contra el pueblo de Dios y aniquilarlo. El pueblo de Dios es allí donde entra en la angustia. Dentro de 7 días voy a morir. Porque el pueblo de Dios no va a ceder en ningún momento. Se mantendrá firme en sus principios. Nada le hace cambiar de su posición. Pero sabe que ya pasan 2, 3 días, dentro de 3 días, 4 días, 2 días, voy a morir. Es el tiempo de angustia del cual nos habla Jeremías. Tiempo de angustia de Jacob. Ahora vamos a ver por qué. El problema es no si voy a guardar el domingo o no. Ese ya no es un problema. La convicción que hay en el corazón del creyente es tan firme que nada ni nadie le hace ni siquiera dudar de el precepto de Dios. La angustia es, o mejor dicho, el problema es: me ha perdonado Dios de todos mis pecados porque sé que voy a morir en 2 días. Mañana es la fecha muerte, the deadline. Y
yo no voy a ceder, pero ¿me ha perdonado Dios todos mis pecados? Igual que Jacob, acuérdense. ¿Me perdonó Dios? Era la pregunta de Jacob. ¿Me perdonó Dios el engaño que le hice a Esaú y a mi padre? Igualmente se va a repetir. ¿Me ha perdonado Dios todos los pecados que hice? Y el pueblo de Dios, los hijos de Dios, cada uno individualmente va a postrarse ante Dios. Porque quiere tener una vez más la certeza de que sus pecados han sido perdonados. Cada creyente quiere tener la absoluta seguridad, esa paz, ese sentimiento de libertad que se experimenta cuando uno ha sido perdonado. Ellos quieren experimentarlo de nuevo. Hermanos, si ustedes se han arrepentido de sus pecados, saben lo que eso significa, saben de lo que estoy hablando. Es un sentimiento de paz perfecta, de libertad. Es como si uno se libera de un gran peso y siente, tiene la certeza, si muero en este momento, soy salvo. Los creyentes que ya han vivido esa experiencia quieren tener ese sentimiento una vez más para morir tranquilos al siguiente día. Pero hay un problema. No pueden recordar sus pecados. Sabemos que hemos pecado contra Dios. Yo sé que fui un transgresor de la ley de Dios. Yo sí sé que transgredí y ofendí al Señor. Pero no puedo recordar específicamente cuál fue mi pecado. ¿Robé alguna vez? No me acuerdo. ¿Maté alguna vez a alguien? Tampoco lo recuerdo. ¿Cometí adulterio? ¿Dije mentiras? ¿Transgredí el sábado? ¿Adoré alguna vez un ídolo? La persona empieza a luchar con su memoria tratando de recordar su pecado, pero le es imposible recordarlo. Allí es donde nace la angustia. Esa es la angustia de Jacob. Porque él sabe que fue un transgresor, pero no puede recordarlo para confesarlo una vez más y obtener ese sentimiento de paz perfecta que es la garantía de su perdón y salvación. Esa es la angustia de Jacob. Y la persona se arrodilla y clama a Dios: Señor, acuérdame de mi pecado, yo quiero confesarlo una vez más. Porque la confesión es de carácter específico. No basta con decir: Señor, perdóname mis pecados. Cuidado con eso. No es malo decir en la oración: Señor, perdónanos nuestros pecados. Amén. Pero esa no es una verdadera confesión. La verdadera confesión, hermanos, es de carácter específico y directo. Significa que cuando confieso mi pecado, lo refiero por nombre directamente. El tiempo y el nombre del pecado. Señor, he transgredido el sábado en tal y cual fecha, hice esto y esto en las horas sagradas que no debía haber hecho. Me arrepiento de ello, Señor, perdóname. Así debe ser la confesión. No basta con decir: Señor, perdónanos nuestros pecados. No. Cuando se confiesa el pecado debe ser específico y directo. Debe ser claro esto. Y eso es lo que quieren repetir los que están en ese momento cuando está su sentencia de muerte ya para cumplirse. No pueden recordarla. Los impíos, antes de vencerse el plazo, salen con sus armas listos para matarlos. Pero el pueblo de Dios será librado. Quiero concluir con un último párrafo del espíritu de profecía. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana,
que daría a la gente en libertad para matarlos. Esto es de Primeros Escritos 2:82. El conflicto de los siglos. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos del perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Pero, por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. Conflicto de los siglos 605. Hay el sentimiento de indignidad, pero no se puede recordar específicamente el pecado. Esa es la angustia de Jacob. Hermanos, esto hace sumamente importante el que ahora nos arrepintamos de verdad con todo nuestro ser de cualquier pecado que hayamos cometido. Es ahora la oportunidad. Jacob se arrepintió una y otra vez de su pecado. Y al final luchó con el ángel, pero ya él había de antemano recibido el perdón de Dios. Ahora es necesario que obtengamos el perdón de todos nuestros pecados. Si no, será demasiado tarde en aquel día y no hay posibilidad de sobrevivir. De hecho, no va a llegar ninguno con una conciencia culpable a aquel momento, porque antes de eso ya habrá dado su paso para engrosar las filas del enemigo guardando el domingo. Así que ahora, hermanos, ahora es el tiempo para encontrarnos con Jesús. Ahora es el momento para hablar con Dios, para vaciar nuestra vida de todo lo que tengamos dentro de nosotros. Vamos a vertir a los pies de la cruz todos nuestros temores, preocupaciones, recuerdos, sueños, todo aquello que tengamos en nuestra vida que pudiese ser un conflicto con Dios. Vamos a vaciarlo allí. Y vamos a pedir ahora la certeza, la seguridad, la certidumbre del perdón de nuestros pecados. Tú puedes sentirlo, hermano. Puedes experimentar el perdón en tu vida. Es algo que se siente. Búscalo ahora. Ahora que hay tiempo. En aquel día no podrás recordar los pecados que has confesado y han sido perdonados ahora. Ahora podemos recordar pecados, por eso es el tiempo de arreglarlo y estar a cuentas con Dios. Este es el momento para venir ante Dios y estar a cuentas con Dios, para que en el día de la angustia de Jacob se cumpla la profecía, de ella será librado. Que así sea en nosotros. Amén.